Todo esto daba de sí la semana en el Parlamento aragonés. Ahora, tras repasarlo, llega el tiempo de entrevista aquí, en Hemiciclo. Y hoy recibimos a Vicente Guillén. Es el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué tal han ido las vacaciones? ¿Ha cargado usted pilas para este inicio de curso político? Bueno, las vacaciones siempre son un tiempo estupendo para pasarlo con la familia, para relajarse uno y, desde luego, sirven efectivamente para cargar las pilas y empezar un curso político que va a ser largo, que va a ser intenso y que va a terminar con un proceso electoral allá por el mes de mayo, que es en el que todas las fuerzas políticas estamos pensando. Así que nada, ya estamos completamente reincorporados y preparados. De cara a esas elecciones autonómicas y municipales, precisamente hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha reunido en Zaragoza a los varones socialistas en el Consejo Político Federal. ¿Cómo afrontan los socialistas aragoneses este periodo hasta esa cita con las urnas? Bueno, yo creo que lo afrontamos con tranquilidad. Y yo creo que estos han sido 4 años muy, muy intensos, 4 años con los que no contábamos nadie, ¿no? Porque hemos tenido una pandemia que ha hecho que la actividad pública girara en torno a ella, pero yo creo que han sido 4 años también bonitos en el sentido de que hemos instaurado una nueva forma de gobernar con 4 fuerzas políticas por la que seguramente muy poca gente apostaba, pero que ha sido capaz de dar estabilidad al gobierno y, por lo tanto, de que todas las actuaciones que estaban plasmadas en el documento inicial y también en el documento inicial, que firmamos las 4 fuerzas políticas y también en el debate de investidura del presidente Lambán, se hayan ido cumpliendo poco a poco. Así que, bueno, un gobierno que ha dado estabilidad, un gobierno que ha dado seguridad, un gobierno que ha sido firme en sus convicciones políticas. Y yo creo que por eso podemos decir que afrontamos con cierta tranquilidad las próximas elecciones. Se habla de un otoño caliente, ha sido la vuelta al cole más cara de los últimos años, la cesta de la compra está disparada, hay que pagar recibos de luz y gas, la hipoteca. ¿Qué les diría usted a esas familias y empresas que se ven o se pueden ver en una situación complicada en los próximos meses? Bueno, lo primero de todo que les tendría que decir es que no es bueno que cunda el pánico. Todos somos conscientes de la situación económica que se está viviendo como consecuencia precisamente de varios factores, no solamente de la guerra de Ucrania, que es el factor fundamental que ha hecho que crecieran exponencialmente los precios del petróleo y, como consecuencia de eso, también los precios de la electricidad, que tienen en el resto de la economía, sino también la incidencia que ha tenido el haber paralizado de una manera completamente artificial toda la economía en los 2 años de pandemia, ¿no? Y, por lo tanto, las consecuencias de eso todavía las estamos sufriendo. Pero yo lo que les diría es que tienen un gobierno que se está preocupando por la pequeña y mediana empresa, tienen un gobierno que se está preocupando también por salvar a la gente, por salvar a la clase media y a la clase trabajadora. Eso frente a quienes en un momento determinado nos están criticando, pero cuando gobernaban se dedicaban a salvar fundamentalmente a los bancos. Todavía podemos recordar perfectamente cómo en su día se nos dijo que todo el dinero que el gobierno de España en la crisis del 2008 había dado a los bancos se iban a recuperar, y hoy tenemos más de 60.000 millones que los bancos ni han devuelto ni piensan devolver. Bueno, pues frente a esa manera de actuar hay un gobierno que está realizando acciones que todas tienden a lo mismo, todas tienden a ayudar a la clase más trabajadora y ayudar a la clase media. Algún ejemplo, efectivamente usted dice que ha empezado el curso, que es un curso muy caro, pero el Gobierno de Aragón tiene instrumentos precisamente para ayudarles a las familias. Hoy hay un banco de libros que no existía antes, que posibilita que las familias que quieren acceder a ese banco de libros no tengan que gastarse dinero en comprar libros nuevos. Hoy existen unas becas de comedor que cubren el 100% del coste que tienen los alumnos por ese concepto. Hoy han aumentado el número de alumnos que acceden a becas. Si vemos los recibos de la luz, que todavía siguen siendo caros, pero a través de las actuaciones que ha hecho el Gobierno de España, hoy el recibo de la luz es prácticamente entre un 20 y un 30% más barato en España que en el resto de los países de Europa. ¿Quiere decir eso que no existen problemas? No. Lo que quiero decir es que hay un gobierno que se va a preocupar precisamente por atender a la población más débil. La subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, es otra ayuda a las familias más débiles. Las ayudas precisamente al coste de las gasolinas, los 20 céntimos, ayudan también
a quien tiene que coger el vehículo para ir a trabajar todos los días. En definitiva, una serie de acciones que van dirigidas precisamente a que los sectores que peor lo están pasando con esta crisis, pues bueno, puedan soportarla mejor. Reitero, eso no significa que nosotros neguemos que hay una situación económica muy dura, muy difícil, que el invierno va a ser muy complicado, pero que no nos tiene que llevar tampoco al catastrofismo. En Aragón, por ejemplo, estamos por debajo del 10% de tasa de desempleo. En Aragón nuestro Producto Interior Bruto es uno de los mayores que hay en las comunidades autónomas de España. Nuestras empresas siguen con esas dificultades, pero siguen funcionando y siguen generando empleo. Más allá de la economía, la semana nos deja una cumbre empresarial y política para impulsar el corredor cantábrico mediterráneo. Y es que apostar por unas infraestructuras y no por otras, pues supone desarrollar unos u otros territorios, ¿no? Bueno, efectivamente. Nosotros siempre hemos apostado por unas comunicaciones radiales, ¿no? Esta es una infraestructura vital para el desarrollo de una parte fundamental de España que tiene más del 21% del Producto Interior Bruto. Es decir, unir el puerto de Bilbao con el puerto de Valencia, unir 3 plataformas logísticas de la potencia que tiene la de Vitoria o de la potencia que tiene Plaza o Platea, junto con la gran potencia que tiene el puerto de Valencia, sin ninguna duda haría de esta una de las infraestructuras básicas en nuestro país. En el año 18 pues fueron los dos presidentes, el presidente de Valencia y el presidente Lambán, los que se dirigieron a la Unión Europea para hacerles ver la importancia que tenía esta infraestructura, para que la incluyesen en el mecanismo Conectar Europa, que significa que esta infraestructura tendría ayudas europeas, y para convencer también a nuestro gobierno de España de la importancia de esta infraestructura. Bueno, se han ido realizando obras en ese contexto del que yo estaba hablando antes de pandemia, que nos ha paralizado prácticamente todo. Aún así se han ido realizando obras en el eje, pero yo creo que es el momento, y eso es lo que piensan también el presidente Lambán y el presidente Puig, ha llegado el momento ya de darle digamos, una mayor potencia a la construcción de este corredor. ¿Echaron en falta? Sí, se echaron en falta en esa cumbre por parte de la ADIF una mayor concreción, en plazo sobre todo, me refiero. Efectivamente no se dieron plazos, a nosotros nos hubiera gustado que se hubiesen dado plazos. Sabemos también cuál es la dinámica en las grandes obras. Tienen que tener en cuenta ustedes y los que nos escuchan que las grandes infraestructuras en España llevan una planificación por lo menos de 5 años hasta que se pueden adjudicar y se pueden empezar las obras. Estoy pensando yo ahora, por ejemplo, en el tramo que más retrasado va, que es el tramo ferroviario entre Teruel y Sagunto, donde se están realizando los proyectos, aunque va más avanzado, pues por ejemplo, todo lo que es la electrificación en el tramo entre Zaragoza y Teruel. Pero efectivamente nos hubiese gustado que la DIF hubiese dado fechas concretas, pero bueno, desde ambos gobiernos van a estar intentando convencer a la DIF, convencer al Ministerio de Fomento de la importancia que tiene esta infraestructura, y nosotros somos optimistas respecto al resultado final, fundamentalmente porque esta infraestructura no solamente cuenta con ayudas europeas, no solamente cuenta con la convicción que tienen los dos presidentes de las dos comunidades autónomas, sino que cuenta también con el gran respaldo de la sociedad civil, de los grandes operadores logísticos que actuarían en este corredor que uniría el norte con el este de España. Le quiero preguntar también por las denominadas ayudas al funcionamiento de las empresas en la provincia de Teruel. La ministra de Hacienda ha asegurado esta semana en el Congreso que se pondrán en marcha, pero también sin concretar fecha. ¿Confían ustedes en que sea lo antes posible? Porque algo de retraso sí que llevan. No, efectivamente llevan retraso. Es verdad que saben ustedes que fue precisamente el presidente Lambán el que convenció a la Unión Europea para que nos dieran la autorización para poder recibir ese tipo de ayudas. Ahí hemos contado también con el apoyo de las confederaciones empresariales, de los sindicatos, es decir, de la sociedad civil, y conseguimos que hubiese también una disposición transitoria en los presupuestos generales del Estado, precisamente para llevar adelante estas ayudas. También esto ha ido con un poco más de retraso, pero yo quiero decir una cosa porque es lo que más me sorprende. A mí me sorprende que, por ejemplo, el Partido Popular critique esto, cuando el Partido Popular no ha movido ni un solo dedo precisamente para que las empresas de Teruel reciban estas ayudas y estas aportaciones. Siempre con el Partido Popular nos pasa igual, llegan tarde a todos. Cuando los demás partidos políticos o las demás fuerzas políticas llegan al gobierno e impulsan determinadas medidas, ellos lo único que se preocupan es o bien en torpedear o bien en insistir que lo que ellos nunca han hecho lo tienen que hacer los demás. En fin, esto es
lo que hacen con la crisis económica, y esto es lo que están haciendo también con las ayudas a las empresas de la provincia de Teruel. Nos fijamos ahora, si le parece, en la sanidad, porque algunos grupos de la oposición les piden más determinación, por ejemplo, para reducir las listas de espera. Les acusan de desmantelar el sistema sanitario, pero ustedes aseguran que lo están fortaleciendo. Bueno, pero es que hay cosas que son objetivas. Uno coge los presupuestos de la comunidad autónoma y desde luego los analiza desde el año 2015 hasta hoy, y se dará cuenta que mientras el Partido Popular había recortado en su etapa de gobierno 250 millones de euros en el sistema sanitario, mientras el Partido Popular, por ejemplo, se inventaba terremotos para no hacer el hospital de Teruel o el hospital de Alcañiz, mientras el Partido Popular hacía deducciones fiscales para que la gente se hiciese seguros privados, pues ha venido un gobierno comprometido con la sanidad pública que ha inyectado más de 600 millones de euros a nuestro sistema. Y como esos son datos objetivos, pues bueno, la oposición podrá decir lo que quiera, pero ahí están las cifras y ahí están los datos. Cuando gobernaba el Partido Popular se invertían 1.200 euros por habitante, hoy se están invirtiendo 1.750 euros por habitante en nuestra comunidad autónoma, en nuestra sanidad pública. Por lo tanto, ¿hay dificultades en la sanidad? Pues seguramente como consecuencia también de la pandemia ha habido una presión muy importante en nuestra sanidad, como consecuencia también de que en su día se jubilaban médicos, como hizo el Partido Popular, y que además eso hacía que todavía tengamos que estar pagando más de 50 millones de indemnizaciones a esos médicos porque lo ganaron en los tribunales. Hoy padecemos precisamente de todas aquellas actuaciones, sobre todo en materia de carencia de médicos. Por lo tanto, ¿algunos problemas tenemos? Sí. ¿Tenemos una lista de espera mayor de la que quisiéramos? Claro, es que durante 2 años de pandemia no se han podido hacer operaciones y por lo tanto nuestra lista, como las listas del resto de las comunidades, pues han aumentado. Por cierto, cuando gobernaba el Partido Popular se ocultaban las listas de espera. Hoy, desde luego, sabemos exactamente cuál es la lista de espera que hay en nuestro sistema, y hoy el Gobierno de Aragón ha invertido en un plan extraordinario más de 30 millones de euros para recortar esa lista de espera. En definitiva, se está trabajando bien, sabemos cuáles son las dificultades, pero hombre, lo que no se le puede decir a un gobierno que ha inyectado más de 600 millones, que ha hecho ese gran esfuerzo por los impuestos de todos los aragoneses, sí, pero que ha hecho ese gran esfuerzo por consolidar la sanidad pública, es que este gobierno no se preocupe por la sanidad, se preocupa mucho más, como he intentado explicar, con datos fehacientes de lo que lo hacían los anteriores gobiernos. Ha sido, por lo demás, un verano marcado por los incendios, ¿no? Con esas altas temperaturas que hemos soportado. Se les pide que se actúe con rapidez y que se aporten ya las ayudas necesarias para la restauración de esos daños generados, aunque hay que reconocer que se ha actuado con rapidez, ¿no? Y con ayudas extraordinarias. Si ustedes recuerdan este verano, con los incendios que se han producido, el primero que ha estado con los alcaldes, con los vecinos, con los afectados de estos incendios ha sido el presidente del Gobierno de Aragón. El presidente Lambán ha estado permanentemente en contacto, yendo in situ donde se producían esos incendios y comprometiendo las ayudas del Gobierno a todos los afectados. No puede decir lo mismo el líder de la oposición, que seguramente estaba plácidamente de vacaciones en otros sitios. Pero como ahora también viene de vacaciones y también insiste y también dice algunas cosas que son absolutamente peregrinas. Hombre, mire usted, yo he tenido la oportunidad de ser consejero de presidencia del anterior gobierno de Aragón. No con los incendios, pero sí con las riadas del Ebro que se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular. Quienes al final pagaron las indemnizaciones a los afectados fue el gobierno de Lambán, el gobierno del Partido Socialista, 3 o 4 años después de haberse producido esas riadas. Ahora, afortunadamente, con estos incendios que se han producido, se han activado todos los mecanismos, se ha hecho un decreto, está haciendo un decreto el gobierno de Aragón, que se aprobará en las Cortes para que los afectados puedan recibir cuanto antes las ayudas. Y en eso estamos. En eso está el Gobierno de Aragón y en eso estamos los grupos parlamentarios que apoyamos al Gobierno. Estamos finalizando prácticamente, pero esta semana ha estado marcada también por esa cita en el Congreso que daba luz verde a la reforma del Estatuto de Autonomía, que ha cumplido 40 años. ¿Qué implican brevemente esos cambios? Bueno, son 2 cambios fundamentalmente. Uno que yo creo que lo pedía la sociedad, lo ha pedido siempre, que es quitar los aforamientos a los diputados y a las diputadas de Aragón, de tal manera que en caso de delito o de cualquier otro aspecto penal, los diputados y las diputadas puedan ser juzgados por los mismos jueces que cualquier ciudadano normal y corriente. Y en segundo lugar, bueno, yo creo que hemos hecho otra cosa que es importante para que aquellas zonas más despobladas, como puede ser la provincia de Teruel, no pierdan representación política en las Cortes de Aragón. Saben ustedes que como consecuencia de la disminución de la población,
a Teruel ya no le correspondían 14 diputados, sino que para las próximas elecciones hubiese tenido una representación de 13 diputados, y lo que hemos hecho ha sido consolidar precisamente que la provincia de Teruel, independientemente de la población que tenga, siempre mantenga ese nivel de 14 diputados. Yo creo que eso también es importante, como digo, para la lucha contra la despoblación, pero sobre todo es importante también para que los ciudadanos piensen que su voto tiene valor, independientemente de que pierdan más o de que pierdan menos población. Yo creo que hemos conseguido que haya una unanimidad en las Cortes de Aragón, y esperemos ahora que la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado pues vaya en la línea que han expresado las fuerzas políticas aragonesas. Por último, el jueves se publicaba la encuesta del CIS. El PSOE volvería a ganar las elecciones, aunque hay casi un empate técnico con el Partido Popular, que pierde 1,6 puntos. Le pregunto qué valoración hace usted, pero sobre todo si aquí en Aragón cree que el PSOE seguirá siendo la fuerza mayoritaria tras esas elecciones de mayo, o temen un cambio de gobierno. Bueno, nosotros siempre decimos que con las encuestas, cuando nos han ido bien y cuando no nos han ido tan bien, en fin, las encuestas tienen que servir como orientación política, porque se expresa fundamentalmente lo que la gente piensa de determinadas cuestiones. A mí me interesa mucho más que los datos concretos, nos interesa mucho más por dónde va la ciudadanía. Por ejemplo, hay alguna cosa importante cuando se les pregunta a la gente por cuáles son los problemas que más les afectan, pues la gente dice en primer lugar el paro, pero por ejemplo es muy importante que la gente diga que el cambio climático es uno de los problemas que más le afectan, ¿no? Que supone una variación respecto a lo que venían manifestando la ciudadanía. Pero seguramente lo que más les importa a ustedes es nuestra opinión respecto al PSOE en Aragón. Nosotros creemos, como le he dicho antes, que este es un gobierno que ha dado estabilidad, que este es un gobierno serio, que este es un gobierno que goza de la confianza de la gente, y por lo tanto nosotros lo que creemos es que el Partido Socialista va a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones. Pues se acaba nuestro tiempo. Vicente Guillén, portavoz parlamentario del PSOE, muchas gracias, como siempre, por su tiempo y por su presencia hoy aquí en Hemiciclo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.